Gloria al Señor. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta mañana? ¿Alguien puede darle la gloria al que vive por los siglos de los siglos? ¿Alguien puede exaltar al Dios de gloria? Al Rey de todo el universo, al que reina por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. ¿Hay alguien que grite aleluya en esta mañana? ¿Hay alguien que diga gloria a Dios? Vamos a ver quién dice quién vive. ¿Quién vive? Y a su nombre, a su nombre. Levantamos a Cristo en esta mañana. Levantamos a Cristo en este lugar. Bendito sea el Señor. Desde Bosconia, Colombia, levantamos a Cristo Jesús sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo gobernante. Hoy levantamos a Cristo nuestro Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Alguien diga amén. Son bienvenidos todos a ser parte de esta familia, a glorificar y exaltar el nombre de nuestro gran Dios, quien reina por los siglos de los siglos. Quiero que vaya conmigo a la palabra. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Corintios capítulo 1, versículo 10. Voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y la unción poderosa del Espíritu Santo, quien está en este lugar. Alguien diga amén. Dice la Biblia: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Vamos rapidito a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Dice la Escritura: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Voy a leer nuevamente este texto, Primera de Pedro 3:8. Finalmente sed todos de un mismo sentir. ¿Qué más dice? Compasivos, amándoos, misericordiosos, amigables. ¿Y qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 14? Colosenses capítulo 3, versículo 14. Dice la Escritura: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Quiero que ore conmigo al Señor y le diga: Dios, háblame hoy a través de tu palabra. Yo llevo mi corazón cautivo a la obediencia a Cristo. Someto mis pensamientos al señorío de Cristo y pido que la palabra que tú vas a enviar a mi vida haga un cambio, Señor. Que tu palabra produzca en mí un cambio. Vamos, dígale a Dios que tu palabra en esta mañana sea la palabra eficiente, la palabra correcta, la palabra adecuada. Señor, que esa palabra no regrese a ti vacía. Que esa palabra cumpla el propósito en mí. Amén. Amén. ¿Alguien dice amén? Yo quiero en esta mañana compartir con ustedes este tema que he titulado división y odio. División
y odio. Estamos hoy 29 de mayo del año 2022, que es el año donde nosotros como colombianos vamos a elegir el nuevo mandatario, el nuevo presidente de Colombia. Pero si usted mira, yo estaba mirando en todo este tiempo atrás, toda la guerra que hay virtualmente, todo este desequilibrio que hay, todas estas amenazas, todo esto de disputas, de enojos, y no es otra cosa de que nuestro país, Colombia, está partido en 1000 pedazos, podríamos decir, dividido en 1000 pedazos. Hay una división tremenda, y cuando yo hablo de división, yo le preguntaba al Señor en estos días: Señor, ¿qué es esto de división? Dame una palabra, dame una frase adecuada. Y el Señor me decía: división es rompimiento de algo que está completamente unido. Él me decía: mira, la división es cuando algo se rompe, algo que está completamente unido se rompe. Eso se llama división. Y el odio viene por causa de un sentimiento que yo quiero que se dé a mi favor. Bendito sea el Señor. Por eso yo titulé este mensaje División y Odio. Y me fui a la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, el texto que citaba, donde dice el apóstol San Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿cómo dice? Una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué? Porque así como usted ve la radiografía de Colombia, la radiografía del mundo, la iglesia no es la excepción. La iglesia también está en esta situación tremenda, y nos da tristeza poder decir esto como iglesia. Pero así está la iglesia hoy. Y lo que el apóstol San Pablo está recomendando es que no haya división entre nosotros, sino que haya unidad. Y habla de una perfecta unidad, una misma mente y un mismo parecer. Bendito sea Dios. El ruego, desde lo más profundo del alma del apóstol San Pablo, es que él ruega en el nombre del Señor Jesucristo que no haya divisiones en la iglesia del Señor. En el año 1848 se da por sentado en Colombia los dos partidos políticos que han venido tradicionalmente en nuestra historia: el Partido Conservador y el Partido Liberal. Nacieron en el año 1848. Pero en el año 1948, un siglo después, nace una guerra entre estos partidos. Matan a uno de los candidatos políticos para ocupar la presidencia de Colombia, y mataron a Jorge Eliezer Gaitán en el año 1948. Y a partir de ese tiempo, de ese año, comenzó una guerra en nuestro país. Nuestro país se partió en 1000 pedazos. Y es la situación que nosotros estamos llevando. Es la situación a la que nosotros estamos enfrentando cada día. La historia bíblica, en Primera de Reyes capítulo 12, Primera de Reyes capítulo 12 nos habla de una historia de partimiento
en el pueblo de Israel. Dice la Biblia que después de la muerte de Salomón, reinó sobre Israel uno de sus hijos llamado Roboán. Roboán es elegido rey para Israel. Y el pueblo se reúne para hablar con su líder. Y hablan con Roboán. Y el pueblo le hace unas peticiones a Roboán. Y le dicen: tu padre Salomón puso carga pesada sobre nosotros. Si tú quitas de nosotros esa carga pesada, te vamos a servir. Roboán se marcha y luego convoca a los ancianos de Israel. Y le dice y le pide consejo a los ancianos de Israel diciéndole: el pueblo ha llegado a mí para que quite la carga pesada que mi padre puso sobre ellos. Y los ancianos le dijeron a Roboán: tienes que hacer eso. Si tú quieres que el pueblo te sirva, entonces quita el yugo pesado sobre Israel que puso tu padre, y este pueblo te va a servir. Esto como que no le sonó bien a Roboán. Y entonces reúne a los jóvenes y consulta a los jóvenes. Le dice: el pueblo se reunió y me pidió que le quitara carga pesada, la cual puso mi padre. Y los jóvenes le dijeron: no puedes hacer esto. Antes diles que vas a multiplicarle esa carga. Usted puede leer la historia en Primera de Reyes capítulo 12. Y colocó Roboán carga pesada sobre Israel, oyendo el consejo de los jóvenes. Y esta decisión causó un rompimiento en Israel. Esta decisión hace que el pueblo de Israel se divida. Y es la historia la que nos lleva a esto, amados y amadas. Cuando miramos esta historia, entonces entendemos por qué la guerra en el Medio Oriente. Porque a partir de ese momento se dividieron las 12 tribus de Israel. Dice la Biblia que tomaron a un hombre llamado Jeroboam, al cual trajeron de Egipto, porque en el gobierno de Salomón Jeroboam se había ido para Egipto huyendo porque iba a ser muerto. Ahora estos traen a Jeroboam y lo hacen rey en el reino del norte. Se dividen las 12 tribus de Israel. 10 tribus tomó Jeroboam y 2 tribus quedaron con Roboam. Uno fue llamado el reino del norte, que su capital es Samaria, y otro llamado el reino del sur, que su capital es Jerusalén. A partir de ese momento entró en una división el pueblo de Israel. Y esto trajo crisis. Esto trajo odio, trajo muerte. ¿Por qué? Porque si usted mira la historia, usted va a encontrar que los samaritanos y los judíos no se gustaban entre sí. Había un odio entre ellos. Comenzaron a hacer otras cosas los samarios. Comenzaron a adorar a otros dioses. Comenzaron a levantar templos a otros dioses paganos.
Comenzaron a meter la idolatría y la maldad. Y es más, esto causó, esta división, esta ruptura causó que Samaria fuera invadida. Y se llevaran todos los nobles de Samaria y a toda la gente de bien. El rey de Asiria invade a Samaria y se lleva a toda la gente del bien de Samaria. Y trae a Samaria lo vil de otros países. Y hace una mezcla entre los judíos que habían quedado y las personas que trajeron de otros países. Hacen una mezcla con ellos y de ahí nace la raza que hoy se llama samaritanos. Que hay una pelea hasta hoy. Ustedes conocen la historia. Cuando el Señor Jesucristo llega a Samaria, al pozo de Jacob, y se sienta allí a esperar mientras que sus discípulos fueron a buscarle qué comer. En eso dice la Biblia que llegó una mujer de Sicar a sacar agua. Aquella mujer era samaritana. Cuando la Biblia dice que era samaritana, era que era una mezcla entre judío y otro país. Pudo ser Asiria, pudo ser Babilonia, pudo ser una mezcla de esta gente. Y es ahí donde comienza una charla. Y comienza Jesús a tomar el corazón de aquella mujer para cambiarlo. Porque Jesús vino a eso. Jesús vino a unir lo que se había roto. La división nos lleva a odiarnos. Y el odio nos lleva a la muerte. Yo pregunto, ¿cuál es el consejo de Dios para nosotros? Y estoy hablándole a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el consejo de Dios para ti y para mí, que somos la iglesia? El apóstol San Pablo, al escribirle a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 10, hace una rogativa. Y él dice: os ruego, pues, hermanos. Está hablándole a la iglesia. Le ruego a ustedes, amados hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Miren la petición del apóstol San Pablo. Que en la iglesia de Corintios hubiera un solo lenguaje, que se hablara una sola cosa. ¿Y cuál sería esa sola cosa de la que los cristianos tenemos que hablar? Yo creo que los cristianos no tenemos que hablar de otra cosa sino de Cristo. Hemos sido llamados a predicar a Cristo. Hemos sido establecidos en esta tierra para anunciar a Cristo. Esa es la palabra que yo tengo que hablar. Eso es lo que yo tengo que decir. Ese debe ser el lenguaje que se debe estar hablando en la iglesia. Cristo, Cristo, Cristo. Amén. Pero parece que hemos dejado a Cristo a un lado y hemos comenzado a hablar de otros personajes que parece que tuvieran mayor relevancia que Cristo. Y el apóstol está diciendo que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Estaba pasando algo en la iglesia de Corintios, y era que algunos se identificaban con Pablo, otros se identificaban con Cefas,
Otros se identificaban con Apolo y otros se identificaban con Cristo. Cuando Apolo llegaba a la iglesia de Corintios, sus seguidores estaban ahí para aplaudirlo. Cuando llegaba el otro, estaban ahí para aplaudirlo. Y esto hizo un rompimiento. Esto produjo un rompimiento en la iglesia de Corinto y trajo odio, a odiarse las familias. El apóstol enseña y les dice: no, aquí nadie es más sino Cristo. Él dice: yo hice un trabajo, Apolo hizo otro trabajo, pero el crecimiento lo da el Señor Jesucristo. A su nombre damos gloria. Aleluya. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No podemos mezclar lo secular con lo espiritual. Mis hermanos son mis hermanos. Mis ovejas son mis ovejas. Independientemente de lo que yo piense como persona, el amor a ellos debe primar. Yo le oraba a Dios por esto, porque yo decía: Señor, ¿cómo que nosotros como iglesia también estamos metidos igual que el mundo, peleándonos? Que hay creyentes enojados con otros hermanos porque no se identifican con su partido político. No. Usted puede votar hoy por el que usted quiera votar, y yo voy a votar por el que yo quiera votar, pero eso no nos debe llevar a ningún odio ni a ningún resentimiento. Bendito sea Dios. Tenemos que respetarnos eso. Amarnos en esto es lo que el apóstol San Pablo nos está mandando. Dice que haya una perfecta unidad, una misma mente y un mismo parecer. ¿Cuál es el parecer nuestro hoy? Que Colombia elija el presidente que Dios ha designado que sea en Colombia. Esa ha sido nuestra oración, y esa seguirá siendo nuestra oración hasta el último momento de estas elecciones. Porque Dios es el que quita y el que pone reyes. Aquí no es el hombre, aquí es Dios. Y debemos honrar a nuestro Dios por eso. El apóstol San Pedro, cuando escribió su primera carta, en el capítulo 3, versículo 8, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo deben ser todos? De un mismo sentir. Compasivos, dice. ¿Nota la palabra? Compasivos. ¿Qué más dice? Amándoos fraternalmente. Y cuando habla de un amor fraternal, está hablando de un amor de familia, de un amor de hermanos, un amor que nos lleva a nosotros a tolerarnos, cualquiera que sea mi pensamiento. Cualquiera que sea su pensamiento, yo tengo que amarlo por encima de ese pensamiento. Cualquiera que sea su ideología, yo tengo que amarlo a usted por encima de esa ideología. Y el apóstol Pedro nos está diciendo que al final de todo seamos de un mismo sentir, compasivos,
amándoos fraternalmente, misericordiosos. ¿Cómo dice la Escritura? Misericordioso. Y la palabra misericordia, que es un don de Dios, porque Dios es misericordioso. Uno de los atributos del Dios que nosotros adoramos es que es un Dios de misericordia. ¿Qué es misericordia? La misericordia es el don de darle a alguien lo que no se merece. Nosotros no merecíamos que Dios nos amara. Nosotros no merecíamos que Dios nos salvara. Pero a Él le plació salvarnos. Y a Él le plació amarnos por su misericordia. Bendito sea Dios para siempre. Así que, si Dios es misericordioso, nosotros estamos llamados a ser misericordiosos. Y la razón de nosotros poder alcanzar la misericordia y dársela a alguien que no se la merece es porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Porque el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas y Él produce en nosotros esos frutos. Así que usted y yo podemos amar, porque Dios es amor. Pero usted y yo podemos tener misericordia, porque Dios es misericordioso. Y hay un término aquí que me agrada, y es amigables. ¿Cómo dice? Amigables. ¿Qué entienden ustedes por ser amigos? ¿Quién es un amigo para usted? Bendito sea Dios. Todo el mundo está en silencio hoy. ¿Cómo? Alguien en quien podemos confiar. Alguien que muestra amor, que nos cuida. Alguien que es amable. Alguien que nos ayuda en los momentos difíciles. Alguien que está ahí. Ese es un amigo. Jesús dijo: ustedes ya no serán más mis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora los voy a llamar amigos, porque los amigos sí saben lo que su Señor hace. O sea que un amigo es un confidente. Es una persona a la que tú le confías lo más secreto de tu vida. Y la Biblia, el apóstol San Pedro, nos está mandando a ser amigables. El verso 9, que es el contexto de esto, dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aleluya. No devolviendo mal por mal. Nosotros estamos tan enfermos espiritualmente que en vez de hacer el bien a alguien que nos hizo el mal, le deseamos también un mal. Le devolvemos un mal. ¿Y sabe cuál es la razón de hacerlo? Porque en nuestro corazón hay una herida. Fuimos golpeados en alguna ocasión
¿Por qué cree usted que Colombia está así? Porque Colombia ha sido golpeada. Hay heridas en el seno de nuestros antepasados, que se fueron a los sepulcros, que se fueron al cementerio, que se fueron al Hades, no sé dónde, en qué lugar espiritual estén hoy, pero se fueron con un dolor, porque les hicieron un daño, y eso reventó, trayendo mal y devolviendo mal por mal. Pero la iglesia no está llamada a devolver mal por mal, sino bien por mal. Si te hacen un mal, haz un bien, dice el Señor. El reino que estableció Jesús en la tierra no fue un reino de odio, no fue un reino dividido, fue un reino de amor. El reino del amor es el que Jesús estableció en la tierra. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando Jesús multiplicó los peces y los panes, en una ocasión dice la Biblia que salieron los líderes religiosos y las autoridades religiosas para tomar a Jesús y ponerlo por rey. Porque dijeron, este es el hombre que nos puede sacar de la esclavitud de Roma. Ellos querían un Mesías que tomara una espada y fuera con ellos a pelear. Pero ese no fue el reino que vino a establecer Jesús. El reino de Jesús es el amor. Por eso Jesús, cuando llama a sus 12 discípulos, llama a uno que se llamó Mateo, que era cobrador de impuestos. A este lo odiaban los judíos porque favorecía a los romanos. Y ese lo llamó Jesús. Y un día pasando por el banco de los tributos, lo llamó y le dijo, ven, sígueme. Y Mateo, dice la Biblia, dejándolo todo, siguió a Jesús. Pero también dice la Escritura que llamó a un hombre llamado Simón el cananista. Simón el cananista era un hombre que hacía parte de un grupo subversivo entre los judíos que no estaban a favor de lo que hacía Roma, ni estaban a favor de los cobradores de impuestos que eran sus mismos hermanos. Así que se levanta Simón el cananista para pelear contra Mateo, que era cobrador de impuestos. Jesús los llama a los dos, llama a Mateo y llama a Simón, todos dos a ser parte del reino de amor. Y ustedes se pueden imaginar cuando Mateo y Simón se encuentran en un culto, porque llega una celebración, llega un domingo, Jesús está en el culto, los discípulos llegan, llega Mateo, llega Simón. ¿Cómo se mirarían esos dos? Por primera vez cuando llegan al culto. Hay un odio en el corazón de Simón porque los romanos le han hecho daño. Y él estaba defendiendo su causa. ¿Cómo sería? ¿Cómo serían los gestos, las miradas de aquellos dos? Pero escúcheme, Jesús produjo en ellos algo que se llama amor y perdón. ¿Está escuchando? Cuando Jesús llega a una vida, esa vida cambia. Esa vida debe cambiar. Por eso Jesús dijo en una ocasión, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción y muerte repentina. Porque la paz que el hombre necesita es a Cristo en su corazón. Cuando el hombre tenga a Cristo, entonces tendrá paz. ¡Aleluya! Ahí terminó el odio de Simón. Ahí. Porque Jesús lo cambió. El amor entró a su corazón. Ya no podía odiar a Mateo. Ahora tenía que amarlo, porque era su hermano. Yo no sé a quién tienes que amar, porque allá en el mundo
o quizás dentro de sus ignorancias, ha dicho algo que no está muy bien dicho, pero a pesar de eso, tenemos que amarlo. Bendito sea Dios. Colosenses 3:14 dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, la estucada perfecta es el amor. Porque el amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. El amor no busca lo suyo. El amor no deja de ser. Es eterno. Esa es la estucada final. Los cristianos hemos sido llamados a amarnos. Usted tiene que amar a su hermano con los defectos que tenga su hermano. Porque estamos todos en un proceso. Todos estamos en un proceso. Y dice la Biblia que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va perfeccionando día a día hasta el día de Cristo Jesús. Ese proceso no termina el día que usted comenzó. Algunos ese proceso es muy largo. Y usted sale de ese y entra en otro proceso. Porque usted tiene y yo tengo que ser perfeccionado para alcanzar la plenitud de Cristo. Hay una historia en la Biblia, una historia más. Y está en Números capítulo 13. El libro de Números, en el capítulo 13, nos habla la Biblia cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Ahora, por orden de Dios, Moisés escoge 12 hombres, uno de cada tribu, para enviarlos a reconocer la tierra. Un hombre de cada tribu envió Moisés. Y ellos fueron, esos 12 hombres fueron a Canaán a reconocer la tierra. Y estuvieron en Canaán 40 días. Diga conmigo, 40 días. Reconociendo aquellos hombres la tierra, visitaron la tierra que iban a poseer. Dice la Biblia que ellos vieron allá que la tierra era productiva. Vieron los cultivos, cómo se daba la uva. Y ellos trajeron hasta un racimo de uvas. Y tuvieron que cargar ese racimo de uva en dos. Con 2 personas tuvieron que cargarlo. Porque era tan enorme. La producción de esa tierra era enorme. Bendito sea Dios. Y ellos 40 días estuvieron allá en esa tierra mirando lo que la tierra era y cómo era. Moisés los manda para que ellos se den cuenta y escoge un líder de cada tribu y lo envía para que ellos se den cuenta que la tierra que Dios les había prometido era una tierra que fluía leche y miel. Pero escúcheme, porque después de los 40 días estos hombres regresan. Y cuando regresan al pueblo de Israel, cada uno comenzó a decir lo que había visto. Pero hubieron 10 de ellos que dijeron: la tierra es buena, la tierra es productiva, pero la tierra tiene gigantes. Y nosotros nos veíamos como langostas ante ellos. Las ciudades están amuralladas, jamás vamos a poder.
Esa fue la palabra que trajeron 10 de ellos. Los 2 dijeron: si Dios ha dicho que nos va a entregar esa tierra, aunque hayan gigantes, aunque las ciudades estén amuralladas, Él dijo que nos las va a entregar y nos las va a entregar. Bendito sea Dios. Trajo esta misión una ruptura de pensamientos. Se dividieron. Al igual que allá en Primera de Reyes, al igual que cuando Roboán y Jeroboán, 12 tribus se dividen. 10 se van con Jeroboán y 2 con Roboán. Los mismos 12 son enviados a la tierra prometida a espiarla. Cuando regresan, 10 de ellos no están de acuerdo. Y solo 2 están de acuerdo. Esto me llega a pensar que siempre que los que se ponen de acuerdo con Dios y los que se ponen en línea con Dios, escúcheme esto en esta mañana, todo aquel que se pone en línea, todo aquel que está de acuerdo con Dios, siempre ha sido la minoría. Siempre. Por eso usted ve los templos, la gente que llega a los templos son minoría, que la gente que llega a los burdeles, a las cantinas, a las discotecas, a las plazas públicas, donde hay un evento, son minoría la iglesia. Por eso decíamos, mientras la iglesia esté en esta tierra y no sea la voluntad de Dios que un presidente cristiano llegue a gobernar a Colombia, no lo va a hacer, sino solamente por la voluntad de Dios, porque somos minoría. ¿Usted no ve que a nosotros no nos oyen? A nosotros no nos oyen. ¿Usted ve que hablan algo del candidato cristiano que está? No. ¿Usted ve que lo llevaron al debate? No. ¿Por qué? Porque somos minoría. Pero la minoría está con Cristo. Tiene al Dios eterno, al Dios creador del universo. Bendito sea Dios. ¿Sabe qué pasó, amados y amadas? En esa división Dios trajo maldición sobre Israel en el desierto. Y por cada año, por cada día que duraron en el reconocimiento de la tierra, Dios puso 10 años. Un año. Ellos demoraron 40 días y Dios los estuvo en el desierto por 40 años, hasta que murieron todos los que salieron de Egipto. Solo de esa generación quedaron los 2, que fue Josué y Caleb, que le creyeron a Dios. Los demás murieron. La generación que entró a la tierra prometida fue la generación que nació en el desierto. Por eso yo decía en una ocasión, nosotros tenemos que luchar por la generación que se está levantando, por los jóvenes que se están levantando, porque necesitamos una generación que no cargue los huesos secos de José, sino que cargue la presencia bendita del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Esa es la generación que necesitamos después de nosotros. Porque usted y yo nos vamos a morir. Usted y yo nos vamos a volver viejos, si es que no estamos ya. Y escuche eso, vamos a tener que entregarle la antorcha a ellos. Vean. La pregunta es,
¿Cómo estamos haciendo para que ellos no se dejen sucumbir por el mundo impío y pecador? Nos corresponde a nosotros orar. Orar por ellos. Bendito sea Dios. Esa generación que se levantó en el desierto fue la generación que entró a la tierra prometida. Ahora escúcheme esto, hermanos. ¿Por qué estos 10 tuvieron que morir en el desierto? Porque no se pusieron de acuerdo con Dios. El problema aquí no es que tú te pongas de acuerdo conmigo. El problema aquí es que los dos estemos de acuerdo con lo que Dios está diciendo. Ese es el gran problema. Porque aquí hay diversidad de ideologías, diversidad de creencias. En la parte secular, en los movimientos políticos, no en la parte religiosa, porque la parte religiosa la tenemos muy clara, sabemos quiénes somos. Pero el acuerdo tiene que estar en lo que Dios dijo. Y eso que Dios dijo, yo tengo que creerlo por cierto. Y usted tiene que creerlo que es cierto. Alabado sea Jesús. Yo voy a invitarlo que usted en esta mañana se coloque en pie, por favor. Hoy vamos a hacer una oración. Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo he sentido hacer una oración hoy a favor de nuestro país, Colombia. Hoy es un día histórico. ¿Por qué histórico, hermano? Porque hoy se va a elegir un presidente que puede cambiar a Colombia para bien o para mal. ¿Está escuchando? Cuando Jeroboam y Roboam toman el reino dividido, la Biblia me dice a mí ahí que fueron los designios de Dios. Dios permitió aquello. Usted va a leer la historia y se va a encontrar que Dios permitió eso. ¿Para qué lo permitió? Porque el pueblo se había desviado y Dios trajo juicio. ¿Sabe qué dijo el Señor? Que Dios iba a traer juicio sobre Colombia. Pero Él también dijo que si su pueblo se humillaba y confesaba sus pecados, Dios perdonaría a Colombia. Queremos que Colombia sea una de las naciones, como lo ha venido siendo, una de las mejores naciones en Latinoamérica. Bendito sea Dios. Y por eso yo hoy los invito a ustedes a orar por este hermoso país, por los gobernantes. ¿No dice la Biblia que oremos por los gobernantes y los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente? Entonces vamos a orar por ellos. Vamos a entonar todos el himno nacional de Colombia, porque yo creo que hoy Colombia se merece que la iglesia ore a favor de ella. Y sabe una cosa, el que escribió este himno ni sabía que estaba escribiendo, pero era el mismo Dios el que lo estaba direccionando a escribir estas letras. Por eso habla del bendito, por eso habla del Creador. Bendito sea Dios.
Padre, en el nombre de Jesús, oramos por Colombia en esta mañana. Desde Bosconia a Cesar, hay una iglesia que hoy se levanta para orar por nuestro país, para interceder por Colombia hoy, Señor. Padre, sabemos que ha venido una tremenda cosa sobre Colombia desde el día, Señor, que Colombia se desvió, desde el día que Colombia ha seguido los dioses paganos, los dioses falsos. Pero el Dios del cielo ha tenido misericordia y ha levantado hombres y ha levantado mujeres para llevar el mensaje de esperanza, para llevar el mensaje de salvación a los colombianos. Padre, hoy oramos por cada familia, por cada persona, por cada ciudadano de Colombia, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que haya una intervención divina en este día sobre Colombia. Padre, pedimos que tomes el control. Oh Dios mío, esta madrugada oraba y te decía, Señor, envía a los ángeles guerreros a Colombia. Envía ángeles ministradores sobre cada persona de Colombia. Padre, en el nombre de Jesús, que haya ángeles ministradores sobre cada ciudadano que sale a las urnas, Señor. Padre, porque tú en este día colocarás y quitarás el presidente de Colombia. Tú establecerás el gobierno de Colombia. Estamos orando en esta mañana para que sean reprendidas las obras infernales, para que los planes macabélicos del diablo se deshagan ahora, sean destruidos por el poder de la palabra. Que haya libertad en Colombia. Que cada ciudadano pueda salir a votar conscientemente como tú lo dirijas a hacer, Señor. Padre, que tomes el control en aquellas mentes perversas, esas mentes que traen, que fomentan la violencia, el odio. Señor, ahora las mentes de ellos sean confundidas. Que haya paz en este día, Señor. Que tú traigas la paz a cada rincón de Colombia. Hasta lo más último de Colombia tu presencia invada. Oh Espíritu de Dios, comienza a invadir todo el territorio colombiano. Comienza a llenarlo de tu santa y bendita presencia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana la iglesia bíblica misionera Sion, ubicada en Bosconia, está orando, está clamando a ti, Señor, por aquellos que han de gobernar los asuntos de nuestro país, por el hombre, la persona que tú has de colocar en ese palacio, en esa casa de Nariño. Oramos, Señor, para que tú obres con poder, y la persona que tú elijas hoy, esa será la persona que tú has querido que gobierne a Colombia. En el nombre de Jesús, Señor, trae la paz a nuestro corazón, trae el amor, trae la misericordia, que nos amemos unos a otros como tú nos has mandado. Que la iglesia se ame, que la iglesia se respete, que la iglesia hable una sola palabra, que es la palabra llamada Jesucristo. Que Jesucristo sea exaltado en todo momento. En el nombre de Jesús oramos en esta